Hola chicos, seguimos con el video número 2 de logaritmos. Recuerden que en el video anterior vimos definición, hicimos algunos ejercicios y recuerden que no existe logaritmo de argumento negativo y que no existe logaritmo de cero. Eso primordialmente tiene que tenerlo claro. Vamos con las propiedades, vamos a estudiar las propiedades una por una, vamos a ir haciendo unos ejercicios de práctica y haremos un siguiente video donde, ¿no es cierto?, nos dedicaremos a full ejercicios sobre esas propiedades. Y les aseguro que en el cuarto video ya estamos haciendo ecuaciones logarítmicas, que esa es la idea del otro canal, que ustedes adquieran conocimiento, lo aprendan en el menor tiempo posible. Vamos con las propiedades. La primera propiedad de los logaritmos, ¿sí?, dice que el logaritmo en cualquier base, ¿sí?, de 1 es igual a 0. Primera propiedad, logaritmo en cualquier base B de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Les explico el por qué. Porque recuerden, ¿qué dice la definición de logaritmo? Que el logaritmo es un exponente, es un número al que hay que elevar otro número llamado base para obtener el argumento. Y lo vamos a comprobar. Según esta propiedad, b elevado al logaritmo, que es 0, ¿qué da como resultado? Recuerden que según la potencia, toda cantidad elevada a 0 es igual a 1. Entonces, ¿quién es 1? El argumento de ese logaritmo. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Tenemos que el logaritmo en base 2, de 1 es igual a 0. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Cuando aplicamos la definición y vamos a decir que 2 elevado a ese 0 es igual a 1. Y me da el argumento. ¿Sí? De allí viene la primera propiedad, que el logaritmo en cualquier base de 1 es igual a 0. Vamos recordando eso bien claro porque más adelante lo necesitamos para practicar. Vamos con la propiedad número 2. La propiedad número 2 me dice que el logaritmo, la propiedad número 2, que el logaritmo de igual base, de igual número, ¿sí?, es igual a 1. Vamos a ver si eso es cierto. Imaginemos un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 2, esto es igual a 1. ¿Cómo comprobamos esto? Cuando elevamos la base, según la definición de logaritmo, la base 2 elevado a la 1, y recuerde que según las potencias, toda cantidad elevada a exponente 1 igual a la misma cantidad, nos da como argumento el número 2, que es quien está allí como argumento del logaritmo. Es decir, la segunda propiedad dice que el logaritmo de igual base, igual argumento, da como resultado 1. Vamos a hacer un par de ejercicios sobre esta propiedad. Que quede claro porque es la forma de dominar más adelante las ecuaciones logarítmicas. Vamos a escribir un logaritmo en base 10 de 10. Recuerden que cuando no escribo la base se asume que es de base 10. ¿Cuál es la respuesta? 1. ¿Por qué? Porque ese 10 que está allí, que no se escribe, se sobreentiende, ese 10 elevado al logaritmo, que es la respuesta 1, nos da como resultado 10. ¿Sí? Vamos con un logaritmo de una base fraccionaria. Vamos a escribir un logaritmo en base 1 medio de 1 medio. ¿Cuál será la respuesta? 1. Recuerde que el logaritmo de igual base, igual argumento, es igual a 1. ¿Por qué? Porque este 1 medio elevado al logaritmo que me da como resultado es igual a 1 medio. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Propiedad número 2. Vamos con la propiedad número 3. ¿Qué dice la propiedad número 3? La propiedad número 3 dice que si yo tengo un logaritmo en una base de un exponente elevado a la n, ¿sí?, esto va a ser igual a bajar el exponente y escribir el logaritmo en la misma base del argumento. Esta propiedad también es reversible. Es decir, si yo tengo esto, puedo llegar a lo de acá. Voy a hacer un ejemplo de esta propiedad, que dice que si yo tengo un logaritmo en una base cualquiera de un argumento elevado a una potencia, yo esa potencia la puedo escribir a la izquierda del logaritmo. Es decir, si yo tengo logaritmo en base 3 de 27 elevado al cubo, ¿sí?, yo puedo aislar este logaritmo, ese exponente yo lo puedo poner a la izquierda y me va a quedar logaritmo en base 3 de 27. Y de una vez vamos a resolver esto. Ese 3 queda a la izquierda, logaritmo en base 3, ese 27 queda igual, recuerdan, a 3 elevado al cubo. ¿Qué me va a dar como resultado? Este 3 que está como constante, que según la propiedad ya lo separé, va a bajar como resultado ese logaritmo y me va a dar como resultado 3 por 3, 9.
Para eso sirve esta propiedad, para hacer el logaritmo más rápido. Vamos a hacer un par de ejercicios de esta propiedad número 3, que es importante porque hace que el logaritmo se resuelva de manera más práctica y más rápido, y lo hace más sencillo incluso. Vamos a calcular un logaritmo en base de 5 de 625 y esto elevado al cubo, ¿sí? Miren como ya lo vamos complicando. Logaritmo en base de 5 de 625 y esto elevado al cubo. ¿Qué me permite esta propiedad? Esta propiedad me permite hacer este cálculo más rápido. ¿Por qué? Porque ese 3, que es n, lo pongo a la izquierda, calculo el logaritmo en base de 5 y ese 625, ¿a qué era igual? A 5 elevado a la cuarta. Entonces, ¿qué me permite hacer esto? Ese 3 va a quedar como constante porque esa propiedad me permite bajarlo a la izquierda. ¿Qué me da como resultado del logaritmo? Me da como resultado 4 y finalmente 4 por 3, 12 es el resultado de toda esa operación. Esta propiedad es muy útil para este tipo de ejercicio. Vamos con la propiedad número 4. Esta se utiliza mucho en las ecuaciones logarítmicas. Dice que logaritmo en cualquier base, ¿sí?, de un producto de A por B se convierte en la suma de los logaritmos. Es decir, no existe el producto de logaritmos. El producto de logaritmos se debe convertir en suma de los mismos logaritmos. Es decir, esta propiedad, que es la número 4, nos va a quedar logaritmo en base B de A más logaritmo en base B de B. Un ejemplo de esta propiedad. Vamos a escribir un logaritmo en base 2 de 8 que multiplica a 16. ¿Sí? Esta propiedad dice que este producto no se puede realizar, sino que lo tengo que separar. Entonces va a quedar logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 16. ¿Sí? Es decir, el producto lo convierto en suma. Esta propiedad también es reversible, es decir, si tengo una suma lo puedo llevar a un producto y eso se usa mucho en ecuaciones y resuelvo. Recuerden que el logaritmo en base 2 de 8, ese 8 es lo mismo que escribir 2 al cubo, más logaritmo en base 2 de 16, ese 16 es lo mismo que escribir 2 elevado a la cuarta. Recuerden que 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Y sin embargo, esto me da como resultado. ¿Cuál es la respuesta del primer logaritmo? Recuerden, es el exponente. Va a ser 3 más. ¿Cuál es la respuesta del segundo logaritmo? Es 4. Y simplemente 4 más 3 nos da como respuesta 7. Y un logaritmo que al principio era complicado nos da como resultado algo más sencillo. Vamos con la propiedad número 5. Ojo, el producto de logaritmos no existe, se convierte en suma. Es decir, esto no se puede resolver, se convierte en una suma. Vamos con la propiedad número 5. La propiedad número 5 es la división del logaritmo que tampoco existe, se convierte en una resta. Es decir, logaritmo en una base B de A partido de B. ¿Sí? Allí está expresada la forma general. Esto se convierte en resta, es decir, la división de logaritmos tampoco es posible, se debe convertir en una resta para resolver. Esto quiere decir que va a ser igual a logaritmo en base B del numerador menos logaritmo en base B de ¿quién? Del denominador. Y esta propiedad también es reversible, es decir, de esta división llego a esta resta y de esta resta puedo venir a esta división. Y esto se usa mucho en las ecuaciones logarítmicas que vamos a ver en el siguiente video. Vamos con un ejemplo de esto. Estamos hablando de un logaritmo en base 3 de 27 dividido para 81. Allí. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa división se convierte en resta. ¿De qué? De la misma base. Es decir, logaritmo en base 3 de 27 menos logaritmo en base 3 de 81. Y resuelvo el logaritmo. Entonces el logaritmo en base 3, ese 27 transformado a base 3 es igual a 3 elevado al cubo, porque 3 por 3 9, por 3 27, y eso se va a restar de ¿cuánto? Del logaritmo en base 3 de 3 elevado a la ¿cuánto? A la cuarta, porque 3 por 3 9, 9 por 3 27, 27 por 3 81, me da como resultado, ¿cuáles son las respuestas? Estos exponentes, es decir, va a quedar 3 menos 4 me da como resultado menos 1. Recuerde que como resultado negativo sí me puede dar un logaritmo. Lo que no puedo calcular es logaritmo de argumento negativo. Resuelto ese ejercicio, ¿sí? Dicho esto, voy a borrar y voy a poner un ejercicio donde se van a empezar a aplicar las propiedades que hemos visto. Vamos a hacer un par de ejercicios de esto.
Borramos toda esta parte. Y vamos a calcular. Ejercicio 1. Vamos a calcular un logaritmo en base 2 de 4 más un logaritmo en base 2 de 2 más un logaritmo en base 3 de 1 más logaritmo en base 3 de 0. ¿Sí? Vamos a ver qué ocurre. Este logaritmo en base 2 de 4, vamos a hacerlo de manera directa. Ese de 4, aquí es igual a 2 al cuadrado. ¿Cuál es la respuesta? 2. ¿Sí? Porque recuerden que es el exponente. Más, recuerden la propiedad, logaritmo igual base igual número. Esto aquí es igual, esto es igual a 1. Y ya lo estoy resolviendo de manera directa. Más, ¿qué pasaba con el logaritmo en cualquier base de 1? Aquí era igual a 0. Sí. Ojo, esta propiedad, que es la que a veces da problemas, aquí es igual ese logaritmo. Si es igual que, será que igual a 0, vamos a comprobar. 3 elevado a la 0, aquí es igual a 1. Sí, porque hay una propiedad que dice que el logaritmo en cualquier base de 1 es igual a 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 3 elevado a la 0 es igual a 1. Ojo, ¿esto será lo mismo que esto? Pues sí, porque tengo el argumento que es 1. Es decir, la respuesta de todo este logaritmo es 0. En base 3 de 1 es igual a 0. Recuerden que el logaritmo en cualquier base de 1 es igual a 0, porque esa base elevada a 0 me da 1. Más, ¿qué pasa con ese logaritmo de 0? ¿Existe o no existe? Hay una propiedad que les he dicho que el logaritmo en cualquier base de 0 no existe, e incluso de argumento negativo. Entonces esto, como no existe, no tiene resultado. La respuesta es simplemente 2 más 1 me da como resultado 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente video, donde vamos a hacer ejercicios ya un poco más complejos sobre logaritmos, y les aseguro que en el siguiente video ya empezamos a hacer ecuaciones logarítmicas. No olviden suscribirse a nuestro canal. Gracias por estar con nosotros.